Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad, Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con la cuarta parte de el libro primero de Samuel. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. David se ofrece para luchar con Goliat. Dijo David a Saúl: no decaiga el ánimo de mi señor a causa de él. Tu servidor irá a batirse contra este filisteo. Saúl respondió a David: no puedes ir contra este filisteo y batirte con él, porque tú eres joven y él es hombre de guerra desde su juventud. Pero David dijo a Saúl: cuando tu siervo apacentaba las ovejas de su padre y venía un león o un oso y se llevaba una oveja del rebaño, yo le perseguía y le golpeaba y se la arrancaba de su boca. Si se venía contra mí, le agarraba por la menela. Por la melena del mentón. Le golpeaba y le mataba. Tu siervo ha matado al león y al oso. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Y añadió David: Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: vete, y que Yahvé sea contigo. Saúl vistió a David con su armadura, puso sobre su cabeza un casco de bronce y le cubrió con una coraza. Ciñó a David la espada sobre su armadura, y David intentó en vano andar, porque no estaba entrenado. Y dijo a Saúl: no puedo andar con esto, porque no estoy entrenado. Y se lo quitó de encima.
David vence y mata a Goliat. David tomó su cayado, escogió en el torrente 5 piedras bien lisas y las metió en su zurrón de pastor. Tomó la honda y avanzó hacia el filisteo. El filisteo se acercó más y más a David, precedido de su escudero. Miró el filisteo, vio a David y le despreció, porque era joven, rubio y de buena presencia. Y dijo el filisteo a David: ¿te has creído que soy un perro para venir contra mí con un cayado? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Después dijo el filisteo a David: ven a mí, que yo daré tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. David respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y venablo, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé, Sebaot, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy te entregará Yahvé en mis manos. Te mataré, te cortaré la cabeza y hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres de los ejércitos filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta asamblea que no es por la espada ni por la lanza como Yahvé da la victoria, porque la batalla es de Dios y os entregará en nuestras manos. Cuando el filisteo se puso en movimiento y avanzó contra David, este salió corriendo del campamento al encuentro del filisteo, metió la mano en el zurrón y sacó de él una piedra que lanzó con la honda. Hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en tierra. Así triunfó David del filisteo con la honda y la piedra. Hirió al filisteo y le mató. No había espada en manos de David. Entonces David corrió, se detuvo ante el filisteo, tomó su espada y sacándola de la vaina, le remató y le cortó
la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su héroe, se dieron a la fuga. Entonces los hombres de Israel y de Judá se pusieron en movimiento y lanzando gritos de guerra, persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Acarón, y muchos filisteos cayeron muertos en el camino desde Saraín hasta Gat y Acarón. Cuando los hijos de Israel volvieron de la persecución contra los filisteos, saquearon sus campamentos. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Las armas las puso en su propia tienda. Nueva presentación de David a Saúl. Cuando Saúl vio a David salir al encuentro del filisteo, preguntó a Abner, jefe de su ejército: ¿de quién es hijo este joven, Abner? Abner respondió: por tu vida, oh rey, que no lo sé. El rey le dijo: pregunta tú de quién es hijo ese muchacho. Cuando volvía David de matar al filisteo, le tomó Abner y le llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Y le preguntó Saúl: ¿de quién eres hijo, muchacho? David le respondió: soy hijo de tu siervo Isaí, el betlemita. Amistad de Jonatán con David. Cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó prendada del alma de David, y Jonatán comenzó a amarle como a sí mismo. Saúl le tomó consigo aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Jonatán estableció un pacto con David porque le amaba como a sí mismo. Se despojó Jonatán del manto que vestía y se lo dio a David y su propia armadura, así como su espada, su arco y su cinturón. En todas las salidas a las que le enviaba Saúl, David tenía éxito. Por eso le puso Saúl al frente de sus hombres de guerra. Todo el pueblo le quería, incluso los oficiales de Saúl. A su entrada, cuando volvía David de matar al filisteo, salían las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando ante el rey Saúl, al son de tambores y arpas y con gritos de alegría. Las mujeres que danzaban cantaban y decían: Saúl mató sus 1000 y David sus 10.000. Envidia de Saúl por David. Saúl se irritó mucho y esto le pareció muy mal, y decía:
a David le han dado 10.000 y a mí me dan 1.000. Ya no le falta más que el reino. A partir de este día, Saúl miró a David con malos ojos. Al día siguiente, un espíritu malo de Dios asaltó a Saúl, que entró en delirio en medio de la casa. Entonces David se puso a tocar la cítara con su mano, como otros días. Saúl tenía una lanza en su mano. Saúl blandió su lanza diciendo: clavaré a David en la pared. Pero David esquivó el golpe por 2 veces. Saúl tenía miedo de David, porque Yahvé estaba con él y se había retirado de Saúl. Entonces Saúl le alejó de él y le nombró jefe de millar y estaba a la cabeza del pueblo. Tenía éxito en todas sus empresas y Yahvé estaba con él. Viendo Saúl que tenía tan buen éxito, le temía, pero todos en Israel y Judá querían a David, porque él dirigía todas sus actuaciones. David se casa con la hija del rey. Saúl dijo a David: he ahí a mi hija mayor, Merob, te la voy a dar por mujer. Solamente sé para mí un valiente guerrero y combate las batallas de Yahvé. Saúl se decía: que no sea mi mano sobre él, sino la de los filisteos. Respondió David a Saúl: ¿quién soy yo y quién es la familia de mi padre en Israel para que sea yo yerno del rey? Pero cuando llegó el momento de dar a David la hija de Saúl, Merob fue dada por mujer a Adriel de Mejola. Micol, hija de Saúl, amaba a David. Le fue referido a Saúl y esto le agradó. Saúl se decía: se la daré a él para que le sirva de lazo y la mano de los filisteos sea sobre él. Y Saúl dijo por segunda vez a David: hoy serás mi yerno. Entonces Saúl dio esta orden a sus siervos: hablad en secreto a David y decidle: mira que el rey te estima y todos sus servidores te aman. Ahora pues, sé yerno del rey. Los siervos de Saúl dijeron todas estas palabras en secreto a David. David le respondió: ¿os parece poca cosa llegar a ser yerno del rey? Yo soy pobre y de baja condición. Los siervos de Saúl le refirieron las palabras que había dicho David. Entonces les dijo Saúl: decid a David, el rey no quiere dote, sino 100 prepucios de filisteos para venganza de los enemigos del rey. Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Los servidores de Saúl refirieron estas palabras a David, a quien agradó esta proposición para llegar a ser yerno del rey. No habían pasado muchos días cuando David se puso en movimiento.
y salió con sus gentes. Mató David 200 filisteos, llevó sus prepucios y se los entregó al rey para ser su yerno. Entonces Saúl le dio por mujer a su hija Micol. Viendo Saúl que Yahvé estaba con David y que toda la casa de Israel le apreciaba, tuvo más miedo a David y fue su enemigo durante toda su vida. Los príncipes de los filisteos hacían salidas y en todas ellas obtenía David mayor éxito que todos los demás servidores de Saúl, y así su nombre se hizo muy famoso. Jonatán intercede por David. Comunicó Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos su intención de hacer morir a David. Entonces Jonatán, hijo de Saúl, que quería mucho a David, le informó diciendo: Saúl, mi padre, te busca para matarte. Ahora pues, ponte en guardia mañana por la mañana. Apártate a un lugar oculto y escóndete. Yo saldré y estaré al lado de mi padre en el campo donde estás tú. Hablaré de ti a mi padre para ver lo que piensa y te informaré. Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y después añadió: no peque el rey contra su siervo David, porque él no ha cometido falta alguna contra ti, más bien por el contrario. Sus acciones te han sido sumamente útiles. Él expuso su propia vida, mató al filisteo y Yahvé dio una gran victoria a todo Israel. Lo viste tú mismo y te alegraste. ¿Por qué quieres hacerte reo de sangre inocente matando a David sin razón? Saúl escuchó las palabras de Jonatán e hizo este juramento: vive Yahvé, que no morirá. Llamó Jonatán a David y le refirió todas estas palabras. Después le llevó ante Saúl y David estuvo a su servicio como antes. Micol salva a David. Cuando comenzó de nuevo la guerra, salió David a campaña contra los filisteos. Les infligió una gran derrota y ellos huyeron ante él. Pero un mal espíritu de Yahvé se apoderó de Saúl. Estaba sentado en su casa, tenía la lanza en su mano, y David tocaba el arpa con su mano. Saúl intentó clavar a David en la pared con la lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl y la lanza se clavó en la pared. David huyó y se puso a salvo. Aquella misma noche mandó Saúl mensajeros a casa de David para montar vigilancia y matarle por la mañana. Pero Micol, la mujer de David, le advirtió diciendo: si no te pones a salvo esta misma noche, mañana te matarán. Micol descolgó a David por la ventana. Él partió, se dio a la fuga y se puso a salvo. Tomó después Micol los terafín, los metió en la cama, puso en la cabecera una piel de cabra y lo cubrió con un vestido.
Cuando Saúl envió mensajeros para apoderarse de David, ella dijo: «Está enfermo». Saúl envió de nuevo a los mensajeros para visitar a David con la orden siguiente: «Traédmele en la cama para matarle». Entraron los mensajeros y se encontraron con los terafín en la cama y una piel de cabra en la cabecera. Entonces dijo Saúl a Micol: «¿Por qué me has engañado así, dejando huir a mi enemigo, para que se pusiese a salvo?» Micol respondió a Saúl: «Me dijo: déjame marchar, si no te mato». David y Samuel en Nayot. David pues huyó y se puso a salvo. Se fue a Samuel a Rama y le contó todo lo que Saúl había hecho. Después fueron Samuel y él a habitar en Nayot. Se informó a Saúl diciendo: «He aquí que David está en Nayot, en Rama». Saúl envió mensajeros para que prendiesen a David. Ellos vieron la comunidad de profetas profetizando. Samuel estaba al frente de ellos. Entonces el espíritu de Yahvé se apoderó de los mensajeros y se pusieron también ellos a profetizar. Se le hizo saber a Saúl, que mandó otros mensajeros, pero también ellos se pusieron a profetizar. Volvió a enviar Saúl por tercera vez otros mensajeros, pero también ellos se pusieron a profetizar. Entonces fue él mismo a Rama, y cuando llegó a la cisterna de la era que se encuentra en la colina, preguntó: «¿Dónde están Samuel y David?». Le respondieron: «Están en Nayot de Rama». Desde allí fue a Nayot de Rama, pero el espíritu de Yahvé se apoderó también de él e iba profetizando hasta su llegada a Nayot de Rama. Allí se despojó también él de sus vestidos y profetizó también él en presencia de Samuel. Después cayó desnudo en tierra y estuvo así todo el día y toda la noche. De ahí viene el proverbio: ¿también Saúl entre los profetas? Jonatán intenta salvar a David. David huyó de Nayot en Rama. Fue a ver a Jonatán y le dijo: «¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi falta? ¿Qué crimen he cometido contra tu padre para que atente contra mi vida?». Él le respondió: «Lejos de ti tal pensamiento. No morirás. Mira, mi padre no hace cosa alguna importante o insignificante sin manifestármela confidencialmente. ¿Por qué me iba a ocultar mi padre este asunto? No es posible». David replicó: «Sabe muy bien tu padre que yo he hallado gracia a tus ojos, y se dice: que no lo sepa Jonatán,
para que no se entristezca, pero por la vida de Yahvé y por tu vida, que no hay más que un paso entre mí y la muerte. Jonatán dijo a David: dime lo que quieres que haga por ti. David le respondió: mira, mañana es la nueva luna y yo debería sentarme junto al rey para comer. Déjame ir y estaré oculto en el campo hasta la tarde. Si tu padre me echa de menos, le dirás: David me pidió con insistencia que le permitiera hacer una escapada a Belén, su ciudad, porque celebran allí el sacrificio anual por el clan. Si dice: está bien, tu siervo estará a salvo, pero si monta en cólera, debes saber que está decidido el mal por su parte. Usa pues de bondad para con tu siervo, ya que hiciste a tu siervo contratar contigo la alianza de Yahvé. Si en mí hay culpa alguna, mátame tú mismo. ¿Para qué? ¿Para qué llevarme hasta tu padre? Jonatán respondió: lejos de ti tal pensamiento. Si yo llego a saber que el mal está decidido sobre ti por parte de mi padre, ¿no te advertiría yo mismo? David preguntó a Jonatán: ¿quién me comunicará si tu padre te da una respuesta dura? Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron los dos al campo. Dijo entonces Jonatán a David: Yahvé, Dios de Israel, sea testigo. Mañana a esta misma hora yo sondearé a mi padre. Si la cosa va bien para David y no mando avisarte, que Yahvé haga a Jonatán esto y lo otro. Si mi padre ha decidido el mal sobre ti, te lo haré saber confidencialmente y te dejaré marchar. Tú podrás ir sano y salvo, y que Yahvé sea contigo como fue con mi padre. Si todavía vivo, entonces usa conmigo de la bondad de Yahvé. Si he muerto, no retires jamás de mi casa tu bondad. Y cuando Yahvé haya borrado de la tierra a todos los enemigos de David, que el nombre de Jonatán subsista gracias a la casa de David, y que Yahvé vengue a David de sus enemigos. Jonatán prestó de nuevo juramento a David por el amor que le tenía, pues le amaba como a sí mismo. Después le dijo Jonatán: mañana es la nueva luna y se te echará de menos, porque tu puesto estará vacío. Al tercer día se notará más tu ausencia. Entonces vendrás al lugar en el que te escondiste el otro día y te sentarás junto a la piedra que tú sabes. Yo tiraré 3 flechas del lado de acá, como si tirara al blanco. Entonces enviaré al mozo para que vaya a buscarlas. Si le digo: mira, las flechas están del lado de acá de ti, entonces vienes, porque hay paz para ti y nada tienes que temer, vive Yahvé. Pero si yo digo al mozo:
mira, las flechas están del lado de allá de ti, entonces márchate, porque es Yahvé el que te envía. En cuanto a las palabras que hemos hablado tú y yo, he aquí que Yahvé está entre mí y ti por siempre. Jonatán defiende a David. David se escondió pues en el campo. Cuando llegó la nueva luna, el rey se sentó a la mesa para comer. El rey estaba sentado en su sitio, según su costumbre, contra el muro. Jonatán se puso de frente. Abner se sentó al lado de Saúl, y el sitio de David estaba vacío. Saúl no dijo nada aquel día porque pensaba: es un accidente, no está puro, porque no se ha purificado. Al día siguiente de la nueva luna, otra vez quedó vacío el sitio de David, y Saúl preguntó a Jonatán su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí ni ayer ni hoy? Jonatán respondió a Saúl: David me pidió con insistencia permiso para ir a Belén. Me dijo: permíteme ir porque tenemos un sacrificio de familia en la ciudad y mis hermanos me han reclamado. Ahora pues, si he hallado gracia a tus ojos, déjame hacer una escapada para ver a mis hermanos. Por eso no ha venido a la mesa del rey. Entonces Saúl se encendió en cólera contra Jonatán y le dijo: hijo de mujer perversa y rebelde, ¿no sabía yo que eres aliado del hijo de Isaí, para tu vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Porque mientras el hijo de Isaí viva sobre la tierra, no estarás seguro ni tú ni tu reino. Ahora pues manda por él y tráemele aquí, porque merece la muerte. Respondió Jonatán a Saúl su padre diciéndole: ¿por qué tiene que morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl blandió su lanza contra él para herirle, y Jonatán, viendo que la muerte de David era cosa decidida por parte de su padre, se levantó de la mesa encendido en cólera y no tomó alimento alguno el segundo día de la nueva luna, porque estaba penado por David, porque su padre le había insultado. Jonatán avisa a David para que huya. Al día siguiente por la mañana salió Jonatán al campo, según el convenio hecho con David. Le acompañaba un muchacho joven y dijo a su servidor: corre y búscame las flechas que voy a tirar. Y mientras el muchacho iba corriendo, Jonatán lanzó una flecha más allá de él. Cuando llegó el muchacho al lugar donde estaba la flecha que había tirado Jonatán, éste gritó diciendo: no está la flecha más allá de ti. Jonatán volvió a gritar al muchacho: pronto, date prisa, no te detengas. El siervo de Jonatán recogió la flecha y se la llevó a su señor. El muchacho no comprendió nada, porque solamente conocían aquel asunto Jonatán y David. Jonatán entregó sus armas al muchacho que estaba con él y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. El muchacho se marchó y entonces David se levantó de junto al montón de piedras y se prosternó por 3 veces. Después ambos se abrazaron y lloraron juntos largo tiempo.
Jonathan dijo a David: vete en paz. En cuanto al juramento que hemos hecho en nombre de Yahvé, que Yahvé esté siempre entre mí y ti, entre mi descendencia y la tuya. David en Nob. David se levantó y partió. Jonathan volvió a la ciudad. Llegó David a Nob. El sacerdote Ahimelech se presentó asustado a David y le dijo: ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? David respondió al sacerdote Ahimelech: el rey me ha dado una orden y me ha dicho que nadie conozca la misión que te confío y la orden que te he dado. Por eso he dado cita a mis hombres en tal lugar. Y ahora, si tienes 5 panes a mano, dámelos, o lo que encuentres. Respondió el sacerdote: no tengo a mano pan ordinario, no hay más que pan santo. Si tus hombres se han guardado al menos de relaciones con mujeres. Contestó David al sacerdote y le dijo: sí, cierto, por lo que se refiere a las mujeres, nos hemos abstenido como siempre en mis salidas en campaña. Las cosas de los hombres están puras, porque aunque el viaje es profano, ellos están en estado de pureza en cuanto a la cosa. Entonces el sacerdote le dio lo santo, porque no había allí otro pan que el pan de la oblación, que había sido retirado de la presencia de Yahvé para reemplazarlo por pan tierno cuando se quitaba. Aquel día estaba allí retenido en la presencia de Yahvé uno de los servidores de Saúl, llamado Doeg Idumeo, jefe de los cursores de Saúl. Dijo David a Ahimelech: ¿no tienes a mano una lanza o una espada? Porque yo no traigo conmigo ni la espada ni mis armas, pues la orden del rey era urgente. Respondió el sacerdote: la espada de Goliat el filisteo, a quien mataste en el valle del Terebinto, ahí está envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres cogerla para ti, cógela, porque aquí no hay más que esa. Respondió David: dámela, no hay otra como ella. David con los filisteos de Gat. David se levantó y huyó aquel día lejos de Saúl, y llegó a Aquís, rey de Gat. Los servidores de Aquís dijeron a este: ¿no es este David el rey del país? ¿No es este de quien se cantaba con danzas? Saúl mató sus 1000, pero David sus 10.000. David reflexionó sobre estas palabras y tuvo mucho miedo de Aquís, rey de Gat. Entonces David se hizo el insensato a sus ojos y se simuló loco entre ellos. Tocaba el tambor sobre los batientes de la puerta y dejaba caer la baba sobre su barba.
Aquís dijo a sus servidores: ¿estáis viendo que es un loco? ¿Para qué lo traéis a mí? Me faltan a mí locos para que me traigáis a hacer locuras en mi presencia. ¿Va a entrar en mi casa? David en la caverna de Adulán. David partió pues de allí y se refugió en la gruta de Adulán. Lo supieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y bajaron allí junto a él. Se unieron a él todos los oprimidos, todos los que tenían acreedores y todos los descontentos, y se convirtió en su jefe, llegando a ser unos 400 hombres. De allí fue David a Masfa de Moab y dijo al rey de Moab: permíteme que mi padre y mi madre se queden con vosotros hasta que sepa lo que Dios quiere de mí. Él los dejó con el rey de Moab y permanecieron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. Pero el profeta Gad dijo a David: no te quedes en el refugio, vete y entra en la tierra de Judá. David partió y llegó al bosque de Jaret. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí esta cuarta parte del libro primero de Samuel. Si os agrada mi trabajo, lo apoyáis con vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más personas. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.